Día 286. Libro de Mateo. Capítulos 21 y 22. Capítulo 21. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de las Olivas Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente de ustedes, y encontrarán una burra atada junto con su criada. Desátenlas y tráiganmelas. Si alguien les pregunta algo, respondan: El Señor las necesita, y enseguida las dejarán ir. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Díganle a la hija de Sión: Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en una burra, en la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se sentó encima. Una gran multitud tendió sus mantos en el camino, y otros cortaron ramas de los árboles y las colocaron en el camino. Las personas que iban delante de Jesús y las que lo seguían gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se llenó de conmoción y la gente preguntaba: ¿Quién es este? La multitud respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Luego Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo, y él los sanó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver las maravillas que Jesús hacía y a los niños que lo alababan en el templo, se indignaron. Le dijeron: ¿Escuchas lo que están diciendo estos niños? Jesús les respondió: Sí. ¿Nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman ha sacado alabanza. Después de dejarlo, salió de la ciudad y se fue a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada excepto hojas. Entonces le dijo: Nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Los discípulos al ver esto se asombraron y dijeron: ¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió: Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que se hizo con la higuera, sino que también podrán decirle a esta montaña: Quítate y arrójate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán. Cuando Jesús entró en el templo, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: Yo también les haré una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ellos discutieron entre sí diciendo: Si decimos que del cielo, él nos dirá por qué entonces no le creyeron. Y si decimos que fue de los hombres, tememos al pueblo porque todos consideran a Juan como un profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y Jesús también les dijo: Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué opinan ustedes? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El hijo respondió: No quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Luego se acercó el segundo y le dijo lo mismo. El segundo respondió: Sí, Señor, voy. Pero finalmente no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron: El primero. Jesús les dijo: En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas les preceden en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron.
A pesar de ver esto, ustedes no se arrepintieron después para creerle. Escuchen otra parábola. Había un hombre dueño de una finca que plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó un lagar en ella, construyó una torre y la alquiló a unos labradores. Luego se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recoger sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedraron a otro. Envió a otros siervos en mayor número y trataron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo se dijeron, este es el heredero. Vamos, matémoslo y tomemos su herencia. Así que lo agarraron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron, dará muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su debido tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores desecharon ha llegado a ser la piedra angular? Esto ha venido del Señor y es admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado, y será dado a una nación que produzca los frutos adecuados. Cualquiera que caiga sobre esta piedra quedará hecho pedazos, y aquel sobre quien caiga quedará reducido a polvo. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y buscaban la manera de detenerlo, pero temían a la multitud porque la consideraban como un profeta. Capítulo 22. Jesús les respondió nuevamente en forma de parábolas, diciendo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió de nuevo a otros siervos diciéndoles, digan a los invitados, he preparado un festín, he sacrificado mis toros y mis animales engordados y todo está listo. Vengan a las bodas. Pero los invitados no le dieron importancia. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios, mientras que otros tomaron a los siervos, los insultaron y los mataron. Al enterarse de esto, el rey se enfureció y envió a sus tropas para destruir a aquellos asesinos y quemar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, las bodas están listas, pero los invitados no eran dignos. Vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a las bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos, tanto a malos como a buenos, y el banquete de bodas se llenó de invitados. El rey entró para ver a los invitados y notó que había un hombre que no llevaba puesto el traje de bodas. Le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestirte adecuadamente para la boda? Pero él se quedó en silencio. Entonces el rey ordenó a sus siervos, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Después de esto los fariseos se retiraron y consultaron cómo atraparlo con sus palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin tener en cuenta la posición de las personas. Así que, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Jesús, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le entregaron un denario. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron, de César. Entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al escuchar esto quedaron asombrados y lo dejaron. Ese mismo día se acercaron a Jesús los saduceos, que niegan la resurrección, y les hicieron la pregunta, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda y dará descendencia a su hermano. Había 7 hermanos entre nosotros. El primero se casó y murió sin dejar hijos, así que dejó a su mujer a su hermano. Del mismo modo, el segundo hermano,
luego el tercero y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Finalmente también murió la mujer. Así que, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será ella esposa, ya que todos la tuvieron como esposa? Jesús les respondió: Están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Al escuchar esto, la gente quedó asombrada de su enseñanza. Los fariseos, al darse cuenta de que Jesús había silenciado a los saduceos, se reunieron para ponerlo a prueba. Uno de ellos, un intérprete de la ley, lo interrogó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principio y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Qué opinan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le respondieron: del rey David. Jesús les dijo: Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Y nadie pudo responderle palabra, ni nadie se atrevió a hacerle más preguntas desde aquel día. ¿Qué contrastes se pueden observar en la forma en que Jesús es recibido por las multitudes y cómo es desafiado por los líderes religiosos? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.